La izquierda. César Hildebrand. 21 y 28 de agosto del 2020. La izquierda peruana. La que fundó aquí Mariátegui cuando el socialismo era una utopía y Vallejo se había tragado el cuento de la construcción del mundo nuevo. Pero Mariátegui se murió en 1930, 2 meses antes de cumplir los 36 años. No tuvo tiempo de enterarse de los métodos que empleó Stalin para deshacerse de sus enemigos, ni de la matanza de la colectivización forzosa en Ucrania, por ejemplo. Todo lo que la literatura propagandística generaba desde Moscú sonaba a épico, a colosalmente multitudinario. La historia acababa de parir un país gobernado por la justicia cuyo profeta, tan judío como los del Libro Santo, había sido Carlos Marx. En aquellos altares del humanismo ateo estaban Kamenev, Zinoviev, Rykov, Trotsky, Bujarin, y, a la siniestra de Lenin, por supuesto, Stalin. Habría seguido siendo comunista José Carlos Mariátegui después de los llamados juicios de Moscú, en los que Stalin ordenó fusilar a la oposición de derecha y a la oposición de izquierda al mismo tiempo. Creo que no, pero esa no pasa de ser una benévola suposición. Lo cierto es que Eudocio Rabines, quien lo sucedió en la organización del partido, fue un stalinista marcial hasta el día en que decidió mudarse para siempre a la derecha y escribir El Camino de Yenan. Rabines terminó cargándole el maletín a Pedro Beltrán y murió en México, atropellado borrosamente por un auto que se dio a la fuga. Murió como apátrida forzado después de que el gobierno militar le retirara la ciudadanía. La izquierda peruana ha sido omnívora. Se comió a Manuel Prado en 1939, siguiendo órdenes frentistas de Moscú, del mismo modo que saboreó las obras de Velasco Alvarado, creyendo que así cogobernaba con las fuerzas armadas. Nunca entendió que la revolución social velasquista fue obra de una camarilla y no de la institución. Las cosas quedaron claras en 1975 con el golpe restaurador de Morales Bermúdez. Y hubo izquierdistas que comprendieron aquel golpe de timón y siguieron colaborando. Lo habrían hecho con Petán si en sus casas matrices así lo hubiesen dispuesto. Conocí a Jorge del Prado, secretario general del Partido Comunista Peruano, en los años 70 y me tropecé con alguien que era la encarnación perfecta del burócrata avecindado en el Kremlin. Rebelión obrera en Berlín en 1953. Del Prado no sabía nada. Alzamiento en Budapest en 1956. Nada que decir. Invasión de Checoslovaquia en 1968. Sin comentarios, oiga usted. En resumen, si Moscú le hubiese ordenado levitar, Jorge del Prado se habría levantado unos centímetros del suelo. Se sentía parte del Pacto de Varsovia, mensajero de Beria, fan vergonzoso de Ramón Mercader. Después vino el cisma sino-soviético y entonces llegaron los maoístas de la hecatombe, los que apostaban que la guerra nuclear era inevitable, y los que empezaron a alentar la revolución del campo a la ciudad. De las entrañas de esta opción, nacería, como el monstruo de Alien el octavo pasajero, la secta sanguinaria de Abimael Guzmán. Muchos de la izquierda peruana trataron a Guzmán como a un hermano descarriado que volvería al redil. Se equivocaron. Guzmán había aprendido de Stalin y del Mao de la revolución cultural y estaba decidido a regar con un océano de sangre las nuevas tierras del socialismo agrario y ancestral. Tenía el sueño de una hormiga obrera e imaginaba el paraíso como una fila india de menesterosos. ¿No era ese el momento de deslindar? ¿No era esa una buena oportunidad para condenar el marxismo-leninismo imitante de Guzmán? Habían callado la masacre de Camboya, yo recuerdo haberme peleado con Barrantes por el tema Pol Pot, y tampoco abrieron la boca cuando el ejército guzmanista batió el campo y despertó al monstruo del fascismo criollo. Los que querían hacer de Lima Phnom Penh y del Perú Camboya, incendiándolo todo y quemándolo todo y matando a cuantos pudieron. Yo había estado en Chile en 1971, cuando la Unidad Popular perdió las primeras elecciones complementarias a manos de la derecha unida. El candidato Hernán del Canto, del Partido Socialista, había sido derrotado por el democristiano Óscar Marín, respaldado por el Partido Nacional. Allí, en el puerto de Valparaíso, saliendo del Hotel O'Higgins, había visto a Carlos Altamirano prometiendo el infierno para los enemigos y despertando, igualmente, la hidra del derechismo armado. Fue esa izquierda irresponsable una de las causas principales del derrocamiento de Allende y de la entronización del gobierno asesino de Pinochet. Pero aquí la izquierda tampoco aclaró las cosas ni tomó distancias con los Altamirano y los emboscadores del MIR.
Aquí nunca dijeron los de izquierda que Eberto Padilla fue un poeta de veras al que la sovietización de Cuba obligó a su memorable autoabominación. Aquí no se alzó una sola voz importante para decir, desde la izquierda civilizada y no desde la derecha sin credenciales éticas, que Cuba había llegado a ser una satrapía hereditaria sustentada en el terror, la corrupción de los militares y la administración amenazante de la escasez. Odiar la injusticia y la desigualdad en el Perú no puede implicar que avalemos una dictadura totalitaria en Cuba. Desear que esa isla no vuelva a ser jamás el salón de masajes de la pútrida gringada no quiere decir que aplaudamos un régimen que ha abolido todas las libertades esenciales. Del mismo modo, condenar la mugre de Acción Democrática y de COPEI no puede suponer que defendamos a Maduro y su Big Macondo inflacionario. Un año después de que el muro de Berlín se cayese a patadas y combazos, poco antes de que el mundo viera el desmoronamiento de la URSS y sus Sputniks, aquí, en estos suburbios de la historia, la izquierda de todos los colores se regocijaba apoyando a Alberto Fujimori, el japonésito que derrotaría a la derecha para abrirle el camino a las opciones alternativas que pregonaban Gloria Alfer, Carlos Amati León, Óscar Ugarteche. Un diario amigo hizo la campaña y un equipo de la izquierda peruana le redactó el programa económico al candidato del tractor y de la yuca. No puedo olvidar el placer que experimentaron los caviares de aquellos tiempos cuando vieron que el hombre del no-shock se alzó con la victoria. Nunca olvidaré ciertas columnas, algunos editoriales, no pocos orgasmos de platea en la oscuridad. Lo mismo haría el caviaraje con Humala, el hombre del matriarcado voraz. Y lo mismo hace en estos tiempos en los que lo políticamente correcto pretende imponerse a palos y en primera instancia. Jamás podré complacer a la derecha. Ahora puedo decir lo mismo de esa izquierda que tiene en las señoras Villarán y Lave sus expresiones más vistosas y en el señor Arana los silencios mejor dichos. Oh. La izquierda peruana. Alfonso Barrantes y Javier Díez-Canseco se odiaban. Barrantes era más amigo de Alan García, a quien le concedió la gracia de no ir a la segunda vuelta en 1985, que de la Izquierda Unida que decía representar. Y Javier, el honrado Javier, no toleraba que ese personaje provinciano y astuto, que era Barrantes, fuera el más reconocible y popular de aquel conglomerado. ¿Cómo se odiaban estos dos personajes? ¿Qué cosas decía uno del otro? ¿Cuánto tenían que disimular en las actuaciones públicas? De haber podido, los dos grandes protagonistas del marxismo-leninismo de finales del siglo XX peruano se hubieran mandado fusilar, y eso da una idea de qué era la izquierda en tiempos de bonanza. Un archipiélago de egos armados, una guerra de tribus. Claro que esa mutua repugnancia de Barrantes y Díez-Canseco no le llegaba ni al peroneo asco que el trotskismo sentía por los moscovitas y chinos, ni se podía comparar con el desprecio que moscovitas y chinos sentían por los trotskistas, esos locos de atar que seguían adorando a quien había muerto, con la cabeza abierta por un picahielos, en el México de los muralistas que suspiraban por Stalin. Toda esa tormenta de pasiones y esa guerra civil de siglas y patrocinios ultramarinos se traducía, por supuesto, en la vocación fragmentaria que hizo posible que de un partido político salieran 3 moléculas cismáticas y algunos tumores con ganas de llegar a tener su propio logotipo. Fue el Festival Cuántico de la izquierda peruana, el reconocimiento de que el marxismo-leninismo podía interpretarse de manera doméstica y personal. Fue el caudillismo de banderas rojas y cotos de caza. Todos tenían la razón y todos descalificaban a sus rivales con los epítetos más hirientes: traidores, aliados de la burguesía, mascotas del imperialismo. Así como durante un tiempo estuvo de moda ser seriamente moscovita y tener cara de Kremlin y mirada de Lubyanka, lo más popular en los años 70 del siglo que se fue era ser chino y amar a Mao hasta la baba. Y cuando el PC chino se dividió y Chiang Chin y su banda pasaron al arresto, lo más extravagante era ser albanés y mostrar un pin de Enver Hoxha, el líder posapocalíptico al que rendiría culto nuestro Saturnino Paredes y su bandera roja. Supe que la izquierda peruana no tendría salida cuando se negó a hablar del gran acontecimiento de la última década de aquel siglo XX monstruoso: la caída del muro de Berlín, 1989, y el desmoronamiento inmediato del planeta URSS y sus diversas lunas euroorientales. El comunismo, que postulaba ser la eternidad atea, la era insuperable que acabaría con todas las penurias, había durado poco más de 70 años, menos de la mitad de lo que había permanecido la democracia ateniense en la historia, menos que el Tahuantinsuyo de nuestra memoria. ¿Se podía callar ante ese cataclismo? Es más, podía uno hacerse el loco ante el hecho de que el régimen que debió durar para siempre había sido sustituido por el caos mafioso y la venta a bandidos del patrimonio estatal. ¿Se podía ser tan cínico? Pues la izquierda peruana lo fue. Ante esa derrota colosal, no dijo nada sustancial.
No se reunieron sus jefes a debatir qué hacer, qué proponer, qué admitir, qué rectificar, qué expiar. Su horizonte intelectual terminaba en el cercado de Lima, donde Fujimori, el canalla que habían ayudado a construir, empezaba a hacer de las suyas. Lenin dijo un día que el comunismo era el poder de los soviets más la electrificación del país. Pues vino un día Hugo Chávez y produjo el socialismo de los hidrocarburos. Era como si un emirato gigantesco se hubiese pasado a las filas de la revolución y en los comienzos el comandante, al igual que su homólogo isleño, tuvo el encanto de la temeridad. Todos los que odiamos el conservadorismo, vimos en Chávez una nueva versión del optimismo igualitario. Rico MacPato había enloquecido y sus dineros fabulosos creaban viviendas, hospitales, carreteras mientras aliviaban, desde el internacionalismo proletario, la situación de algunos de sus aliados internacionales. Chávez era Engels a la N-potencia. Se podía ser rico y socialista en América. Pero entonces llegó el cáncer y mandó parar tamaño experimento. La muerte del comandante dejó al desnudo la farra adineraria que había convertido a Venezuela en un suicida experimento social. El socialismo del siglo XXI, basado en el precio del barril del crudo, llegó agonizante a la sala de urgencias de la sucesión. Y allí estaba el doctor Nicolás Maduro, el cirujano menos dotado de cuantos pudo nombrar el comandante, para operar al trágico paciente. Fue un desastre, una hemorragia mortal, una masacre machetera. El socialismo del siglo XXI había muerto y seguía gobernando. Era un zombi en América y 5 millones de sus víctimas tuvieron que huir del país a buscarse la vida. ¿Hubo una reflexión de la izquierda peruana sobre ese acontecimiento? No. La hubo sobre China, cuyas empresas estatales compraron minas peruanas que trataron a sus trabajadores como cualquier socio de la Confied. La hubo sobre Nicaragua, donde el antiguo sandinista Daniel Ortega no ha dudado en avarse con la derecha nostálgicamente somocista con tal de durar en el poder. Tampoco. Nada. Cero sinapsis. Cero transparencia. No está para pensar la izquierda en el Perú. Está, más bien, para defender a la boyante de rama magisterial, que el Movadef, la izquierda hidrofóbica, quisiera engullirse. Y está para proponer lo de siempre. El asistencialismo de tinte peronista, la sacralización de todo lo que parezca popular, la defensa de la barbarie si es que ésta procede de sus potenciales clientelas. Sin debate intelectual, sin metas que excedan el apetito electoral más próximo, sin grandeza de miras. Y sin sintaxis. La izquierda peruana ha renunciado a la cultura y vive del eslogan, de las ocurrencias que las redes sociales, reducidoras de cabezas, habrán de festejar. La izquierda peruana no podría producir una revista como Amauta. Lo que haría, si pudiera, sería comprar una cadena de radios y llenarla de propagandistas. La izquierda ya no necesita de 7 ensayos para interpretar la realidad peruana. Le basta un meme.